Hermanos, ¿cómo están? Estamos ahora en nuestra clase número 9 de nuestro seminario en Guerra Espiritual y Liberación. Y esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de la armadura espiritual en la liberación. Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en Efesios 6, del 10 al 18. Y vamos a ver todos estos versículos que son tan importantes para nosotros como cristianos y además también como liberadores. Los vamos a ver desde este punto de vista. Y la palabra dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir aquí Pablo vamos a ver desde el versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor. O sea, la primera declaración que está aquí mencionando Pablo es que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y hermanos, este ministerio de liberación no es fácil. Realmente uno a diario se debilita, porque el cansancio, la enfermedad, la depresión, a veces tenemos desánimo, a veces tenemos contiendas, a veces tenemos peleas, a veces tenemos enfermedades, a veces tenemos soledad, a veces tenemos desengaño, ¿verdad?, de alguna de las personas. Y quiero decirte que estas son estrategias que el enemigo usa para que nosotros los creyentes perdamos la fe, o sea, que perdamos la visión y que consecuentemente perdamos la fuerza. Y yo te quiero decir que la única forma realmente que tenemos es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros no nos vamos a fortalecer por los puestos que desempeñemos, ni por los títulos que tengamos, ya seamos doctores o licenciados o lo que sea. O sea, no nos vamos a estar fortaleciendo tampoco por las actividades de lo que hagamos, porque hay un momento en que en la vida en que toda persona nosotros debemos de hacer un alto en nuestro camino, en nuestras actividades diarias. O sea, ¿para qué? Para fortalecernos en el Señor y para examinar la senda, o sea, por el camino por la cual estamos pasando y por el camino del que estamos caminando. Por ello, entonces, o sea, cuando vienen momentos en que hay actividades como seminarios o como retiros espirituales, yo les digo así personalmente, en donde yo no tengo que ir a servir así realmente o a predicar, me encanta ir, o sea, como espectadora, como alumna, y realmente trato de humillarme y de buscar el rostro del Señor y pedirle que Él me fortalezca, o sea, que me fortalezca con sus fuerzas y que me renueve, que renueve mis fuerzas, porque realmente a veces siento muchas veces que no tengo fuerzas. Y entonces entiendo un principio importante aquí, porque entiendo que si primero Él no me ministra, o sea, Él no me renueva con sus fuerzas, yo no voy a poder ministrarle a otros. Entonces ese ejemplo, se los paso, porque a muchos de ustedes así también les sentirá. Y yo me he dado cuenta muchas veces a lo largo de mi ministerio que hay dos estados en que somos fáciles presa del enemigo, hermanos. Y es cuando estamos distraídos y es cuando estamos cansados. Fíjense, por eso es súper importante, o sea, que tengamos un tiempo a solas con el Señor.
O sea, yo te sugiero que te retires a tu lugar secreto y que tengas un momento a quietas, o sea, y a solas, o sea, con el Señor, y que renueves tus fuerzas, porque las necesitas realmente renovar. Y tenemos que analizar si realmente estamos viendo mucha televisión, si estás continuamente discutiendo o peleando con las personas, o sea, que te rodean, si encuentras, o sea, que todo te molesta y que nada te entusiasma. O sea, debemos de entender, o sea, que estas son señales que debes de retirarte y estar a solas con el Señor, o sea, y fortalecernos en el Señor. Yo cada rato el enemigo me ataca por enfermedades, o sea, gracias a Dios mi salud es maravillosa, pero me ataca muchas veces con depresión, me ataca con desánimo, me duelen los huesos, me da gripa, o sea, y el cansancio sobre todo, y el estrés y el agotamiento. Ustedes saben que estar trabajando en este seminario de liberación ha sido, pero se los digo con todo el amor, pero ha sido súper difícil, porque he recibido unos súper ataques del enemigo, pero mayor es el que ha estado en mí que el que está en el mundo, y realmente no me he dejado vencer, porque sí, el diablo me ha querido atacar y ha querido destruir este seminario y ha querido destruir estas pláticas, digo, a través de muchas estrategias y muchas tácticas, pero realmente yo no me voy a dar por vencida y sigo adelante con este seminario, porque sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y que sé perfectamente bien que el Señor va delante de mí. Amén. Entonces dice, vestidos toda la armadura de Dios, o sea, toda la armadura de Dios. Así nos estamos viendo aquí que la oración de Pablo aquí es imperativa, es decir, o sea, tiene la fuerza de una orden. O sea, pero para vestirnos bien, o sea, necesitamos tiempo, ¿no es cierto? Porque uno no sale a la calle así de cualquier manera, o te pones unos pants, o te pones unos shorts, unos guaraches, o sea, tenemos que pensar, o sea, qué nos vamos a poner de acuerdo al clima, de acuerdo a la ocasión a donde vamos a ir. O sea, cuando más tenemos que preocuparnos por nuestra vestidura espiritual, y es cuando vamos a estar ministrando liberación a las personas. O sea, esto todos los días nos tenemos que poner la armadura de Dios, y aquí de veras no nos podemos dar el lujo, hermanos, o sea, de ponernos las partes de la armadura que uno quiera. O sea, el apóstol Pablo dice que toda la armadura de Dios. Y todos nosotros tenemos puntos débiles, ¿no es cierto? O sea, si alguien nos quiere vencer, solamente tienen que averiguar cuál es nuestra debilidad, y así nos ganan. O sea, cuando conocen nuestras debilidades. Pues déjame decirte que es lo mismo en la guerra espiritual. O sea, si dejamos alguna pieza de la armadura al lado, vamos a tener un punto débil. Y este punto débil el diablo lo conoce, porque ustedes saben que es súper astuto y se va a dar cuenta de esto y va a dirigir sus ataques exactamente a esa debilidad. O sea, por eso es importantísimo, o sea, protegerse por completo, toda la armadura. O sea, y para el cristiano que asume su reto, o sea, como ministro de liberación y los líderes que le van a acompañar en el equipo, es esencial, hermanos, que siempre nos pongamos la armadura. Y tenemos que recordar, o sea, que no es una cobertura que nos vamos a colocar cuando vamos a ir a la batalla, sino que se fortalece, se va fortaleciendo, o sea, con nuestras vivencias diarias. Y cuando estamos realmente cubiertos, los ataques de Satanás no los vamos a resistir. Amén. Entonces vamos a ver en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, si nosotros, hermanos, queremos triunfar en la guerra espiritual, debemos de saber exactamente quiénes son nuestros enemigos. O sea, repito, las personas no son nuestros enemigos. La palabra nos los está diciendo. Es una cosa aparte es que existan personas, o sea, que tratan de estar haciendo sentirnos mal o que tratan de dañarnos, pero ellos son simplemente peones, o sea, digamos así, de Satanás. Entonces el versículo 12 nos está diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que queda claro es que contra el diablo y nuestra guerra es contra el diablo, y contra los demonios es contra los que debemos de pelear, y los dardos del enemigo entonces pues no nos podrán afectar, porque realmente nos ponemos a pelear con las gentes y las gentes no tienen nada que ver. Entonces vamos a ver nuestro versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ya que sabemos, hermanos, de dónde proviene nuestra fuerza, bueno, proviene del Señor, cuál es la armadura que debemos de usar y cuánta armadura debemos de usar y contra quiénes que debemos de pelear, lo que queda hablar es hablar de las piezas de la armadura. Y entonces la primera dice, se trata de un cinturón, o sea, que es el cinturón de la verdad. Y a quién no le ha pasado, o sea, que cuando nos vamos a poner un pantalón nuevo, que nos queda grande y si le falta un cinturón, pues realmente nos estorba mucho, ¿verdad? O sea, no podemos caminar bien porque tenemos que andar apretados y se nos va a estar cayendo el pantalón, o sea, en fin, o sea, si no tenemos un cinturón, o sea, si no tenemos el pantalón apretado a la cintura, no vamos a sentirnos cómodos, o sea. Entonces quiere decir esto, ceñirse con el lomo, con el cinto de la verdad. ¿Qué es lo que significa? Significa pegarse a la verdad de la palabra de Dios. Y durante la administración de la liberación, hermanos, lo único, o sea, que va a sacar a los demonios de las personas, no somos nosotros. O sea, no hay cosa más potente, hermanos, y poderosa para liberar a un cautivo que utilizar la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, o sea, que el liberador conozca la palabra, que conozca los pasajes, o sea, más importantes, o sea, y saber en qué casos los vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a estar sacando un demonio de odio, de amargura, de rencor, los demonios, por ejemplo, no van a resistir que nosotros empecemos a orar y empecemos a leer Corintios 13, o sea, en donde nos está hablando del amor. Yo he tenido casos, o sea, de que les empiezas a decir el amor todo lo puede, el amor es perfecto, y empiezan los demonios, no resisten el amor, y sobre todo ese tipo de demonios, todos los demonios que son de falta de amor, de odio, de amargura. En el caso, por ejemplo, de que si vamos a estar sacando espíritus de temor, o sea, los demonios no pueden oír, por ejemplo, el Salmo 91. O sea, porque está relacionado, o sea, con el temor. Entonces yo les aconsejo que ustedes poco a poco, o sea, vayan sacando de su concordancia y de su Biblia versículos que vayan exactamente de acuerdo a los espíritus que ustedes están liberando, y ya verán que salen pero de volada. Entonces, Pablo aconseja aquí a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y bien, o sea, para todos los casos de liberación, o sea, para todos no hay una palabra más increíble que la palabra de Dios. Y en Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Efesios 1:13 dice también: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Qué bonito, ¿verdad? O sea que lo contrario de la verdad, ¿qué es, hermano? Pues la mentira y el engaño. O sea, cuando estemos en una sesión de liberación, se van a encontrar muchas veces que los demonios van a hablar a través de las personas. Y a mí no me gusta hablar con ellos, digo, solamente de veras en casos así, muy, muy raros. O sea, ni engancharnos, o sea, con ellos, ni hacerles casos,
porque son unos mentirosos, o sea, y debemos callarlos en el nombre de Jesús y seguir ministrando, o sea, con la verdad. O sea, los demonios son súper mentirosos y nos van a hacer siempre estar tendiendo trampas y diciendo mentiras. En el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, la coraza de justicia es la sección del pecho, la sección pectoral. El corazón es el asiento de nuestras emociones. Y las emociones, o sea, de amor, de afecto, de enojo, de temor, todas están en nuestro pecho. Y esta coraza se coloca en el pecho. O sea, ¿para qué? Para protegernos el corazón, para protegernos el órgano vital, o sea, en el lugar en donde el enemigo nos quiere herir mortalmente. Y es en este lugar en donde el alma deposita los sentimientos y las emociones. Muchos soldados se debilitan por no saber proteger realmente esta área, porque los conflictos relacionados con su inestabilidad emocional o con su inmadurez sentimental acaban con la fortaleza espiritual que muchos soldados, o sea, que dejan las puertotas abiertas así en esta área, que los hacen vulnerables a los ataques del enemigo. La coraza de justicia pues también significa el perdón y la justicia que Cristo compró con su sangre preciosa. O sea, si nos estamos vistiendo con la coraza de justicia, con la coraza del perdón y de la justicia que Cristo nos entregó, el diablo no va a poder atacar nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nuestro lugar, porque Cristo derramó su sangre en la cruz para limpiar el pecado del hombre. O sea, tanto presente como pasado como futuro. Y en Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque por mucho que el diablo traiga una tormenta de acusación, que nos traiga culpa, que nos traiga, bueno, es el acusador de los hermanos, como dice también la palabra, estaremos seguros porque nuestro corazón va a estar protegido. Va a estar protegido como con la justicia de la sangre del Señor, o sea, por la cual somos justificados y por la cual somos perdonados. Por tanto, tenemos que agradecerle al Señor por su sangre preciosa y depender de la justicia del Señor. O sea, la justicia por la obra de Cristo, dice Romanos 3:21. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Este versículo me encanta. O sea, es la coraza y la armadura más fuerte que un ser humano pueda poseer. Y las huestes espirituales de maldad no pueden destruir a un soldado de Cristo. O sea, un corazón perdonado y un corazón justificado delante del Padre por medio de la sangre de Jesús inhabilita totalmente el poder de Satanás que pueda ejercer sobre él. Ahora bien, es importante que el liberador, o sea, cubra su corazón durante la sesión de ministración, de que sus emociones puedan estar que puedan involucrarlo sus emociones durante este proceso. Esto es difícil. Fíjese, yo me acuerdo una vez que estábamos un grupo de liberadores ministrando a una mujer que tenía un espíritu de odio, y el espíritu habló a través de la mujer y se volvió hacia una de nosotros y le dijo a otra mujer que estaba con nosotros: ¿y tú de qué hablas? Si tú también tienes odio en contra de tu papá y de tu mamá. Y nos quedamos pero helados, y la hermana se salió de la habitación, y después de la liberación le pregunté: hermana, ¿es cierto eso? Y me dijo sí. Entonces después oramos por ella, porque me dijo sí es cierto, no lo he perdonado y no lo terminé de perdonar en mi liberación, y cada vez que veo a mi papá tengo mucho resentimiento por él, hacia él. Entonces le pedimos, o sea, que orara, que se arrepintió, y por eso les digo que es importante, o sea, cubrir nuestro corazón y también nuestras emociones con la coraza de justicia, porque de verdad los demonios conocen todo lo que traemos. Y sentimos con la coraza de justicia, si nos las ponemos, nos hacemos impenetrables ante ellos. Amén. Y entonces dice en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces vamos a hablar ahora del calzado.
¿Ustedes creen que será muy significativo esto? Pues claro que sí. O sea, imagínate un soldado que se va a pelear y que ni siquiera puede correr porque anda descalzo y anda corriendo entre las piedras. O sea, nosotros, o sea, cuando vamos a salir tenemos que escoger los zapatos apropiados, o sea, para la ocasión, si vamos a usar botas para el frío, si vamos a usar zapatos cerrados, si vamos a usar huaraches o si usamos nuestras chanclas para la casa, ¿verdad? O sea, pero si es que vamos a trabajar en un campo, por ejemplo, pues no vamos a salir con nuestras chanclas, o sea, del diario. Si vamos a ir a una cena muy elegante, pues no vamos a ir con botas de hule. Y de igual manera, o sea, de igual manera en la guerra espiritual existe un calzado especial. Y para ponernos la tercera parte de esta armadura es necesario calzarnos, pues no con nuestros zapatos tenis, ni con botas, ni con nada del estilo, sino con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, nosotros como liberadores debemos de seguir proclamando y predicando el Evangelio. O sea, después de la administración de liberación, debemos de encaminar a nuestro liberado y lo debemos llevar a que se disipule, o sea, a que memorice la palabra, a que, bueno, que va a ser realmente la memorización de la palabra va a ser lo único, o sea, que le va a servir para guardar su liberación. Lo tenemos que llevar a que se disipule, a que entre a grupos de estudio. Debemos de hablar con la familia también. Digo, no nada más liberamos a una persona, sino también es importante, o sea, que toda la familia pues sea salva, sea ministrada y sea liberada. Y tratar de llevarlos a Cristo, tratar de disipularlos. Eso es lo que quiere decir proclamar el Evangelio de la paz dentro del Ministerio de Liberación. O sea, nuestra tarea no termina, o sea, con ministrar a una persona y liberarla. O sea, sino que tenemos mucho que hacer por delante. Amén. El versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, el escudo de la fe es muy esencial, o sea, muy, muy importante cuando se trata de la armadura de Dios. Y este versículo, o sea, nos está hablando, o sea, a referencia de esta pieza, nos habla de las flechas encendidas, o sea, del enemigo. O sea, dice, con que podáis apagar todos los dardos o flechas del fuego del maligno. Entonces, cuando Pablo escribió esto, los soldados disparaban flechas, las cuales se encendían, o sea, tenían un fuego para quemar a la persona a quienes le querían disparar. Y la defensa de las personas que tenían era que se ponían el escudo. Y este escudo a veces era de cuero o en otras era de metal. Pues nosotros tenemos ahora un escudo muchísimo más fuerte y más útil, o sea, ya es nuestra fe en Dios. O sea, debemos de confiar en Dios en todo momento. Y a veces pasamos por pruebas y en estos momentos, realmente, todos tenemos pruebas. Y en las pruebas es en estos momentos en donde el diablo trata de hacer que dudemos, ¿verdad? Que dudemos de nuestra fe. Pero es en estos momentos, en las pruebas, en donde más nos tenemos que aferrar a nuestra fe en Dios. El salmista David tenía una idea clara al respecto cuando dijo en el Salmo 27, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A quién temeré? Y Él siempre nos protegerá. El mismo David dice en el Salmo también 91:5, no temerás el terror que viene de noche, ni la flecha que vuela de día. No temeremos, ¿por qué? Porque el Señor nuestro Dios está protegiéndonos, amén. Nos está protegiendo en cada momento. Santiago 1:6 dice, pero tenemos que pedir con fe, hermano, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿sin fe qué? Es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el ganador de los que le buscan. Otro versículo que es muy lindo, que es Hebreos 10:38, dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma.
Nosotros que estamos liberando, hermanos, tenemos que estar liberando a los cautivos, creyendo que todo lo que dice la palabra, que nosotros estamos ungidos por Él. O sea, estamos liberando porque somos ungidos, somos escogidos por Él para ministrar liberación. Tenemos nosotros que tener la fe de que nosotros hemos sido enviados para liberar a los cautivos del diablo. Fíjese qué cosa más preciosa. Tenemos que tener fe y tenemos que saber que somos vasijas de honra en sus manos del Señor. Y tenemos que creer también que dice la palabra que ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar. Amén. Y que Él nos ha dado la autoridad de pisotear al enemigo. Dice Lucas 10, dice, tenéis poder para pisotear debajo de vuestros pies a escorpiones y serpientes y nada os dañará. Y también tenemos que saber, hermanos, que dice la palabra que somos más que vencedores. Y tenemos que saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces esto nos va a fortalecer nuestra fe, y si nos ponemos el escudo de la fe, o sea, sabiendo y creyendo, o sea, que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a proteger, yo te juro que nada les va a pasar. Hermanos, yo casi tengo 30 años trabajando en liberación, en el Ministerio de Liberación, y nada me ha pasado. Fíjense que hace unos años estábamos liberando a un grupo en México, estábamos liberando un grupo a un hermano que tenía un espíritu que hagan de cuenta el gadareno, de furia, y de rabia y de agresión, y no estaba encadenado, pero estaba tremendo. Y entonces empecé a atar el espíritu, y se agarró la silla y la iba a estrellar en mi cabeza. Y en ese momento, fíjense nada más, nos quedamos helados porque vimos cómo la silla se detuvo en el aire. Y yo sé que fue la mano del Señor y un ángel que lo detuvo antes de pegarme. O sea, se detuvo así la silla, y fue increíble. O sea, porque en ese momento, o sea, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de ángeles del Señor. Y que en todo momento nos están protegiendo. Amén. Entonces, esa fue la única vez que de veras fue increíble, porque sentí la presencia y la protección del Señor. Bueno, siempre la he sentido, pero en ese momento fue como de magia, así de que me iba a medio matar, porque era una silla bien pesada. Pero ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar. Amén. Y luego vamos al 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación, hermanos, es un casco espiritual, o sea, que protege la mente del soldado. Y esta parte de la armadura es una parte de defensa, o sea, vital, porque de la sanidad de nuestra cabeza depende de la salud del cuerpo, ¿no es cierto? Y el casco, entonces, nosotros tiene que estar bien ajustado, o sea, la cabeza, y debe de estar amarrado adecuadamente. O sea, porque no se nos puede caer en la batalla. Y yo les estoy poniendo esta analogía, como dice Pablo, y como se lo ponían los antiguos soldados en Roma, estos yelmos. O sea, el yelmo es un casco, o sea, que cubre la cabeza. Y Pablo nos está hablando aquí a los creyentes para que no dejemos que el diablo nos esté poniendo dudas en nuestra cabeza, principalmente acerca de nuestra salvación, principalmente acerca de pensamientos malignos que nos alejen de Dios, porque yo creo que en el 95% de los casos, muchas batallas del cristiano son libradas, o sea, por la mente, ¿no es cierto? O sea, porque por la mente de veras nos ataca Satanás tremendo. Pero dice la palabra que debemos de tomar el yelmo de la salvación y ponérnoslos. O sea, la mente del hombre es la fuente de todo pensamiento y de toda ideología. Y si no se protege la mente, si no protegemos a la mente, el diablo va a empezar a sembrarnos, o sea, sus pensamientos inmundos en nuestros pensamientos, para que entonces nos alejemos de Dios.
Mira, hermano, todos los días nuestra mente es invadida por todo lo mundano. Estamos realmente de veras atacados por medio del internet, por medio de la televisión, por medio de las revistas, por medio de informaciones realmente mundanas que nos invaden a nuestra mente como una inundación. O sea, y Proverbios, por ejemplo, 4:24 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la fuente de la vida está contaminada de lo mundano, hermanos. O sea, nuestra vida en sí va a estar sufriendo desbarajustes. Y el yelmo de la salvación en nuestra mente nos va a ayudar a que los pensamientos inmundos, o sea, del diablo, los use para penetrar en nuestra mente y en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo podemos llevar el yelmo? O sea, que una vez que tengamos la salvación, debemos de tener la certeza, o sea, en nuestro corazón y grabárnoslos en nuestra mente. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos que estar viviendo no en este mundo, sino con Jesús en su reino. En 2 Corintios 5:17, todos lo sabemos, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora somos unas personas perdonadas, llenas del Espíritu Santo. Estamos llenas de sanidad, de bendición y de vida eterna. Por tanto, debemos grabar estos pensamientos en nuestra mente. En 1 de Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. Gloria a Dios. Tenemos que estar liberando, hermanos, teniendo, o sea, la certeza de que creemos en la palabra de Dios. Debemos de guardar esta palabra en nuestra mente, así que nuestros pensamientos estén llenos de las cosas del reino de Dios, para que así el enemigo no nos pueda estremecer de ninguna manera en nuestro corazón. O sea, debemos de establecer, debemos de ponernos el yelmo de la salvación sobre nuestra mente. Amén. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora hemos mencionado 5 piezas de la armadura, hermanos, las cuales han sido para la defensa. Pero sin embargo, vamos a mencionar ahora la única arma que debemos usar en la guerra espiritual, y es la arma más poderosa, la cual es la espada. O sea, y esto es la palabra de Dios. Y el diablo nos va a atacar de muchas formas diferentes, pero también tenemos que responder a estos ataques. Y déjame decirte que el arma más grande del diablo es la mentira. O sea, que va acompañada de las verdades a medias, como quien dice. Y por la historia sabemos, o sea, que la usó para atacar a Eva en el huerto del Edén, y de la misma forma nos está atacando a nosotros. Pero nosotros tenemos los medios, o sea, para dar un contraataque. Amén. Porque Jesús, cuando estaba en el desierto, ¿qué fue lo que pasó? El diablo lo atacó con verdades a medias. Vamos a leer en Mateo 4 del 1 al 11. Le dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenaré a sus ángeles que te sostengan en tus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Y entonces, fíjense aquí que
Jesús no lo atacó, digo, ni le dio cachetadas, ni le pegó, sino le pegó con la Biblia, o sea, lo atacó con la Biblia. Y de igual manera, o sea, cuando el diablo nos está atacando con sus mentiras y con sus verdades a medias, nosotros le debemos de contradecir, o sea, con la palabra y con la Biblia. Por eso debemos de tener el hábito, o sea, de leerla todos los días. Y en Hebreos, por ejemplo, dice en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera de que debemos de estar firmes en la palabra de Dios y no dar lugar al diablo ni a sus acechanzas. Necesitamos la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, porque necesitamos hacerle frente a la espada del Espíritu y así tendremos victoria. Y por último dice, llorando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, el creyente aquí, hermanos, estamos llamados a orar sin cesar. O sea, cuando Pablo está hablando acerca de la lucha espiritual, no nos ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, la oración constante es la única manera en la cual el creyente nos vamos a poder fortalecer espiritualmente. Y la oración debe de estar presente antes, durante y después de la liberación. O sea, nosotros nos tenemos que mantener siempre, o sea, en alerta y perseverando la oración por todos los santos, como dice el versículo 18. O sea, la oración, fíjense, es la última parte de la armadura de Dios. O sea, que significa que un soldado vestido adecuadamente para la batalla espera las órdenes del Señor. Y el equipo de liberación debe de orar y debe de buscar la dirección del Señor antes de orar por la persona, o sea, que estamos ministrando y que tiene necesidad de ayuda. O sea, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, para que nos dé percepción para percibir los espíritus, para que nos dé el don de sabiduría o de ciencia, para ayudar a echar fuera el demonio. Yo le recomiendo, hermano, que usted como ministro de liberación con su equipo deben avanzar juntos en victoria, tomados de la mano del Señor Jesús, que es nuestro poderoso capitán, vestido siempre con la armadura de Dios, provista para el triunfo del cristiano. Y recuerde el texto que debemos siempre animarnos en esta labor, que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si estamos preparados, hermanos, apropiadamente, tenemos asegurada la victoria en estas batallas para traer libertad a los cautivos, en el nombre y en el poder del Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todos estos pastores, a todos estos hermanos que están tomando este curso, Señor, de liberación. Y Padre, Señor, nos ponemos, Señor, el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, Señor. Padre, quiero pensar solamente en lo que tú pienses, Señor. Quiero darte las gracias porque cada vez que Satanás me envíe a uno de sus pensamientos, este yelmo de la salvación va a proteger mi mente, Señor. Padre, elijo ponerme, Señor, la coraza de justicia que proteja mis emociones, Padre. Padre, quiero sentir solamente lo que tú sientes. No permita, Señor, que yo reaccione, Señor, de acuerdo con mis emociones, Padre, sino que responda basado en la verdad que hay en mi mente, Señor. Padre, elijo, Señor, ponerme la verdad, Señor, porque anhelo permanecer, Señor, centrado en tu palabra, Señor. Quiero vivir en la verdad, andar en la verdad, Señor. Y hazme ser, Señor, testimonio de la verdad. Padre, Señor, en el nombre de Jesús elijo, Señor, ponerme el calzado de la paz, Señor. Padre, que donde quiera que vaya yo hoy, Señor, sea un pacificador, que lleve las buenas nuevas, Señor. Quiero que mis pisadas, Señor, sean evidencia de la paz que tengo, Señor, en el Espíritu Santo. Señor, tomo el escudo de la fe, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, porque no importa cuántos dardos encendidos, Señor, me esté lanzando el enemigo,
No importa, Señor, cuántas pruebas, no importa cuántas tentaciones puedan venir, puedo estar a salvo, Señor, delante, Señor, de la enorme protección de tu Espíritu, Señor, de la protección de la fe, Señor. Padre, Señor, y te elijo, Señor, tomar la espada del Espíritu, Señor, tu santa palabra. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta alma espiritual, Señor, que penetra tan profundamente, Señor, para que haya convicción y arrepentimiento, Señor. Padre, te pido que estés con nosotros, Señor, y que nos bendigas, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermano.